ya quedó obsoleta. ¿Por qué razón? Porque ahora el anestesiólogo no solo limita su trabajo a actuar en centro quirúrgico o a trabajar en las unidades de dolor. Actualmente el anestesiólogo actúa para sedación consciente, para muchos procedimientos donde no solicitan el apoyo, como gastroenterología, como radiología intervencionista, como para tomografías, para resonancias, en donde los cuidados intensivos, cardiología, neurología, en donde los médicos requieren que administremos una sedación a cierto tipo de pacientes, o sea, estamos hablando de pacientes especiales o pacientes pediátricos, ¿no? Que no pueden ser sometidos a ese procedimiento sin que haya un anestesiólogo que le brinde el confort al paciente para ese procedimiento y que el especialista pueda hacer el procedimiento sin ningún problema. Entonces, ya es otra área donde el anestesiólogo actualmente se desempeña. A su vez, también con la epidemia del COVID, la pandemia que justamente los médicos anestesiólogos tuvieron, yo fui una de ellas, tuvimos que hacer horas de apoyo en las unidades de cuidados intensivos, porque faltaban médicos intensivistas y había pacientes que requerían un manejo crítico. Y los anestesiólogos salimos después de la formación de 3 años con capacidades para reanimación y el manejo de pacientes críticos. No tanto como indudablemente como un intensivista, pero sí con capacidades para poder realizarlo. Entonces, hemos realizado horas extras en las unidades de cuidados intensivos, dada la alta demanda que había de recursos humanos para poder cubrir y atender adecuadamente a los pacientes que estaban en estas unidades. Por otra parte, cada vez más son los anestesiólogos que no solamente hacen sedación, que no solamente hacen anestesia general, sino que hacen procedimientos de intervencionismo de dolor. Esa es una subespecialidad del manejo del dolor crónico, incluso del dolor agudo, donde el anestesiólogo, a través de bloqueos regionales ecoguiados o con con ARPA-C, ¿no? Con radiología intervencionista, realiza bloqueo de plexos que están relacionados con el dolor crónico o un dolor agudo persistente. Este entrenamiento lo realizan también a través de subespecialidades que tiene también la anestesiología, ¿no? En el Perú solamente tenemos 2 subespecialidades que se desarrollan, que es la anestesia cardiovascular, que se hace a través de la Universidad Cayetano Heredia, y tenemos las que es de 2 años de formación adicional a los 3 años, y luego tenemos la subespecialidad de tuvimos esa posibilidad gracias a que, que no se pudo renovar el convenio con la Universidad Villarreal, es que se perdió esa continuidad. Y también teníamos anestesiólogos que se dedicaban solamente a hacer anestesia obstétrica, gracias a una formación por residentado de 2 años más. Entonces, son muchas las actividades que realiza el anestesiólogo actualmente. Y esto gracias a que la anestesiología ha evolucionado enormemente estamos hablando desde los años del 70 hacia adelante, de 1970 hasta adelante, gracias a que se ha desarrollado, en primer lugar, mejores fármacos para administrar a los pacientes, para realizar anestesia. En segundo lugar, porque se han introducido
máquinas de anestesia con tecnología de alta calidad. En tercer lugar, porque se ha ingresado al quirófano herramientas que utilizaban otras especialidades, como el arco C, ¿no?, para procedimientos regionales continuos, los neuroestimuladores para bloqueos regionales identificados. Luego tenemos también el uso del ecógrafo. Todo esto ha hecho de que podamos administrar esto que ha hecho a su vez, ha hecho de que la mortalidad por la causa anestésica sea muy baja actualmente. Incluso se hablan de cifras que van entre 1 a 10.000 e incluso una muerte por cada 50.000 anestesias. Esta imagen que ustedes ven ahora es la al quien consideramos el primer anestesiólogo en el mundo, que es el Thomas Green Morton, que se encuentra en el hospital de las clínicas Massachusetts, que incluso hay un libro de esta clínica de anestesia, ¿no?, la Clinical Anesthesiology de Massachusetts, donde en el epitafio de la tumba de Thomas Green señalan antes de que en la cirugía era un todo momento una agonía, es decir, antes de este procedimiento que se realizó, ¿no?, las cirugías eran totalmente dolorosas, torturantes para el paciente, porque lo hacían bajo sedación, no bajo sedación, sino con el paciente despierto, ¿no? Un minuto. Entonces, en la Universidad de Massachusetts también hay un museo donde se ve la historia de la anestesiología, porque fue en el hospital de Massachusetts donde se realizó este procedimiento. Entonces, la anestesiología a partir del éter, porque Morton representa el uso del éter en la anestesia, cambia totalmente, ¿no? Ya se podía manejar el dolor quirúrgico, atenuar el mismo, ¿no?, el cual muchas veces hacía que un paciente no se interviniera quirúrgicamente y prefería morir, ¿no? Y fue a raíz de esto de que se empezó a administrar drogas para poder aliviar el dolor durante una intervención. Otra de las cosas importantes de nuestra formación como anestesiólogos es que nosotros pasamos a hacer durante nuestros 3 años de formación, revisión y evaluamos, por ejemplo, todo lo que es el monitoreo ventilatorio, ¿no?, porque tenemos que la metida a un paciente, entonces tenemos que hacer duchos en manejar estas máquinas y ver las diferentes modalidades de ventilación, tan igual que un intensivista. Tenemos también que tener muchos conocimientos de fisiología y de farmacología, porque usamos muchos medicamentos y cada vez se administra más medicamentos por vía endovenosa y ya no a través de una máquina de anestesia, por cambios que hay a nivel de formas de administrar, ¿verdad?, cada vez mucho más seguras, ya que la anestesia endovenosa actualmente desarrollada y llamada como TIVA, ¿no?, que eso lo vamos a ver cuando avancemos ya en la parte de la segunda unidad, me permite determinar exactamente qué cantidad de anestésico está en el sitio donde está realizando su efecto, ¿no? Eso se hace gracias al TIVA, ¿no?, y a los sistemas de TIVA, que son sistemas computarizados pequeños, ¿no?, como unas pequeñas maquinitas que donde yo introduzco los datos del paciente y este sistema, a través de la introducción de una jeringa con drogas, me calcula exactamente qué cantidad de agente endovenoso está haciendo efecto en ese momento para provocar la anestesia. Entonces,
son todos esos aspectos que conllevan a la formación del anestesiólogo. Se considera como una especialidad joven en la anestesiología, porque mucho más antigua es la cirugía y la medicina interna. Y todos los cambios que actualmente se están desarrollando en la anestesiología, a mayor investigación, que tiene que ver con la observación indudablemente y la experimentación. Y también una de las metas de estos cambios es que estos cambios han propiciado de que se dé una anestesia más segura y más satisfactoria para el paciente. Haremos un poco de revisión, esto rápidamente, lo que era la anestesia antes del éter, ¿no? Antes del éter ya habían descripciones en papiros de la cultura egipcia entre los años 3000 a 2500 que hablaban de compresión de plexos nerviosos para producir anestesia o hipoestesia. Acuérdense que los egipcios, la cultura egipcia aportó en todo lo que era anatomía, grandes avances porque hacían disección de cadáveres, a diferencia de la cultura griega y romana. En el siglo XVII se usó el frío, el hielo, también para poder, incluso como una terapia antiinflamatoria, ¿no? En el año de 1820 fueron los franceses Charles Dupotet y Jules Coquet que trataron de usar las técnicas de la hipnosis para poder calmar el dolor. Esa técnica se llamaba de mesmerismo. Entonces, hemos visto antes del siglo XVII, incluso se hablaba de estrangular a una persona para provocar hipoxia y durante ese tiempo que la persona se desvaneciera, hacer un procedimiento quirúrgico. El golpe craneal que provocara una inconsciencia a un paciente, el frío que ya mencioné, o la compresión de los nervios. Con respecto a qué medicamentos o qué drogas se usaban en esas épocas, antes del siglo, estamos hablando antes de 1800, se habla de que en el siglo I antes de Cristo, había un médico griego, Dioscórides, que usó la mandrágora para producir anestesia en pacientes que iban a ser operados, ¿no? Y esta mandrágora se usó hasta el siglo XVII incluso, ¿no? La mandrágora la mezclaban a través de otra serie, como el beleño, como la belladona, como la hierbamora, las amapolas y otras hierbas, hacían un machacado de toda ella, pues extraían un extracto, y este extracto la embebían en una esponja que se colocaba en la nariz del paciente durante una cirugía para provocar sedación. Y fue Dioscórides, también llamado Pedáneo, quien utilizó la palabra anestesia al uso que se daba a la mandrágora, ¿no? Posteriormente, también sabemos que el alcohol, al ser un depresor del sistema nervioso central, también producía analgesia durante un procedimiento quirúrgico, pero no producía inmovilidad. Acuérdense, cuando hablemos de la definición de anestesia, son varios aspectos que se tienen que tener en cuenta, y uno de ellos es la inmovilidad. Luego se habla de
empezaron en primer lugar con el óxido nitroso. Esto fue en el año de 1773. Fue preparado por primera vez por Joseph Priestley, que era un sacerdote y un científico inglés. Y ya en el año de 1798, Humphrey Davy estudió las propiedades que tenía el óxido nitroso en los seres humanos cuando se mezclaba con otros gases. Y se demostró la utilidad que tenía el óxido nitroso para el control del dolor y también que producía un estado de hilarante, ¿no? El paciente se desconectaba y pacientes sometidos bajo el óxido nitroso no estaban conectados y por ende el cirujano podía incidir sobre él para una cirugía. Acá vemos, por ejemplo, cómo administraban el óxido nitroso. Lo mezclaban con el aire, mezclaban el óxido a través de una bolsa, como ven ustedes, era una bolsa que se elaboraba con el intestino de los animales, ¿no? Acuérdense que en esa época todavía no se había descubierto el caucho. El paciente inhalaba y el paciente llegaba al estado hilarante para hacer, acuérdense que los primeros que usaron el óxido nitroso fueron los odontólogos, ¿no? Para hacer curaciones o extracciones dentarias. Recién señalan la historia del éter, que fue sintetizada en Arabia, ¿no? Por el filósofo árabe en el siglo Yabir Ibn, en el siglo VIII. Esta información fue transferida ya en el siglo XIII y posteriormente en el siglo XVI a Valerius Cordus y Paracelso, quienes empezaron a hacer investigaciones con el éter para producir sueño y aliviar el dolor. Este avance europeo fue llevado a la Nueva América, específicamente a Estados Unidos, donde en Rochester, Nueva York, William Clark, un estudiante de medicina, aplicó aparentemente la primera anestesia con éter en el año de 1842. 2 meses después, en marzo, Crawford Williamson administró también en una cirugía éter. Posteriormente, en 1844, el dentista Horace Well también usó, hemos mencionado que fue el óxido nitroso. Entonces, estos fueron los primeros pasos que se hicieron para usar agentes inhalatorios para inducir al sueño y que el cirujano pudiera actuar. Actualmente, cuando nosotros investigamos en el diccionario qué significa anestesia, en el diccionario de 1721 de la lengua inglesa, señala que llaman al éter como anestesia, porque provoca insensibilidad, especialmente para el tacto. Pero fue en el año de 1846, William Morton, un médico, ¿no? En el 16 de octubre, que es el Día de la Anestesiología a nivel mundial, ¿no? En el anfiteatro del Hospital General de Massachusetts, quien realizó una demostración pública a todos los maestros cirujanos de ese hospital, el uso del éter con un paciente, donde fue intervenido por un cirujano, John Collins, ¿no? Hicieron una cirugía en el éter como un agente inhalatorio para producir sueño y calmar el dolor, para que el paciente no se moviera y estuviera en un sueño durante una intervención quirúrgica. Entonces acá vemos en esta imagen cómo están en el paraninfo del Hospital de Massachusetts y cómo Thomas Morton está haciendo la aplicación de el éter a través de un sistema que él creó como una especie de un vaporizador, ¿no? Que se colocaba, era al final como un embudo que se colocaba sobre el rostro del paciente para administrar el éter. ¿Qué aparatos usaron? Muchos. Acá ven ustedes en esta imagen unos aparatos tanto para el éter y para el cloroformo, que fue un agente inhalatorio que se introdujo después para administrar una anestesia pacientes que iban a ser intervenidos quirúrgicamente. Entonces, hay una discusión en realidad
a nivel mundial sobre quién fue el primer anestesiólogo, si o fue Morton, ¿no? Sin embargo, los que diseñaron estos aparatos, uno de ellos, el primero en hacerlo, fue Dalton, que diseñó aparatos, disculpen, fue Snow, que hizo estos aparatos en función a la ley de presión de gases de Dalton. Posteriormente se habla de que Morton revisó el libro que publicó Snow sobre el uso del éter para cirugías, y algunos señalan de que Morton robó información de Dalton y las adaptó a lo que él hizo, ¿no? Que fue un poco mezclar lo de él y lo de Snow, y creó su propio aparato. Por eso que hay un video en historia entre Snow y Morton sobre quién fue el que diseñó en primer lugar el mejor equipo para administrar el éter. Hemos hablado también del cloroformo. El cloroformo fue utilizado en Europa con mucho éxito. John Snow usó el cloroformo en la corte inglesa durante el trabajo de parto de la reina Victoria, donde la reina pudo conducir su parto sin presentar dolor y sin que el recién nacido tuviera algún problema. Si seguimos avanzando en la historia de la anestesia, veremos de que a la par que se diseñaban aparatos para administrar agentes endovenosos, también se vio la necesidad de que se diseñen instrumentos o equipos que garanticen una adecuada administración de ese agente inhalatorio, ¿no? Un buen manejo de la vía aérea. Fue Berzelius en el siglo XVI, en 1542 específicamente, quien diseñó un tubo endotraqueal, no el tubo endotraqueal que conocemos ahora. En esa época eran tubos endotraqueales metálicos o de madera. Y para poder garantizar el anestésico inhalatorio hacia la vía aérea. En el año de 1667, Roger Hooke hizo una demostración ante la Real Academia de Londres sobre el uso de un aparato para hacer una intubación orotracal. En el año 88 se utilizaron los tubos orofaringeos, tubo de Mayo, tubo de Guedel, que actualmente usamos para manejar la vía aérea. En el año de 1855, Snow diseñó por primera vez un tubo endotraqueal para administrar anestesia inhalatoria en un animal, haciendo una demostración. Entonces, el primer tubo endotraqueal que fue usado para anestesia recién fue en el año de 1878 y fue diseñado por el médico William McEwan a través del uso de un tubo metálico. Sin embargo, se desestimó esto por las lesiones que provocaba colocar un tubo metálico en la vía aérea. El cirujano estadounidense Joseph Dywar dedicó muchos trabajos de investigación sobre la intubación traqueal. Diseñó tubos metálicos con puntas cónicas, ¿no? Y también diseñó el tubo en T, junto con George Fell. Después de la muerte de Joseph O'Dwyer, en Alemania, Franz Kuhn desarrolló la intubación orotraqueal con el uso de un tubo metálico, pero flexible. Estos trabajos fueron realizados desde 1900 a 1912. En el año de 1895, Alfred Kirsten fabrica el primer otoscopio. En el 1905, Sir Ivan McGill administra la primera anestesia endotraqueal. Y en ese mismo año se populariza el uso del laringoscopio de visión directa para poder hacer la intubación orotraqueal, ¿no? Utilizándose el laringoscopio
una pala tiene una base. Posteriormente, ya en el año de 1895 en Berlín, se realiza la primera laringoscopía directa para hacer la intubación orotraqueal. Acuérdense que antes de que el laringoscopio saliera, las intubaciones solamente se hacían con apertura de la boca y a través de una visión directa o a través de sentir que se transmita la respiración a través de tubo metálico que se colocaba al paciente. Ya en el año de 1940 se desarrollan mejor todos estos equipos de laringoscopía y se diseñan tanto hojas curvas como hojas rectas. Fueron gracias a los trabajos de Robert Miller y de Robert McIntosh. Ambos, el nombre de estos dos científicos aún permanece en los equipos de las palas que utilizamos actualmente para realizar la laringoscopía. Pero el gran innovador de la intubación orotraqueal fue el Sir Ivan McGill. Él desarrolló no solamente la intubación orotraqueal, sino también la intubación nasal. Y a él se debe el desarrollo de la famosa pinza McGill, que lleva su nombre, que permite realizar una intubación nasal y luego proceder a colocar este tubo orotraqueal en la vía aérea. En el año de 1926, Arthur Gödel diseñó los tubos endotraqueales, pero con CAF, que actualmente somos lo que usamos, para lograr adecuadamente el posicionamiento correcto del tubo endotraqueal en la vía aérea. Y también hizo una demostración con un perro que le intubó y cómo se aislaba al usar el CAF. Tú aislabas la vía aérea de la vía digestiva y evitabas que el paciente se broncoaspirara por una regurgitación o por un estómago lleno. Posteriormente se desarrollan ya mayores técnicas para ventilaciones unipulmonares, ¿no? O sea, significa que se colocaban tubos que se introducían a un solo lado, un lado del pulmón, ya que en el otro lado el cirujano tenía que operar. Y eso fue gracias al diseño de los tubos de Rothstein, que actualmente todavía usamos. Posteriormente, Frank Robert Shaw también desarrolló tubos, ¿no?, endotraqueales que eran o para pulmón derecho o para pulmón izquierdo, ¿no?, que también seguimos usando en la actualidad. Entonces, vemos acá de un laringoscopio y posteriormente el diseño de un laringoscopio, pero de visión directa, que es el que usan los otorrinos, ¿no? Eso fue gracias al desarrollo de equipos por Chevalier Jackson en el año de 1899. En el año de 1928, entonces, se desarrolla el broncoscopio rígido para evaluación de la vía aérea. En el 64, Chiquedo y Queda desarrolla el primer fibrobroncoscopio flexible. El Roger Bullard desarrolla el laringoscopio Bullard fibroóptico. En el año 1994, Woodescope. En el 83 se desarrollaron las máscaras laringeas, que fueron diseñadas por Archie Brain para manejo también de la vía aérea. Acá tenemos en este cuadro, este es un laringoscopio, una zona de una pala que es esta, curva, y el mango. Este es un flipper, por ejemplo, porque este es un laringoscopio específico para usar pacientes que yo tengo la alta sempecha, que va a haber una intubación difícil, y a través de este aditamento que es el flipper, puedo yo levantar la punta del laringoscopio y hacer una visualización. La máscara laringea, acá tenemos laringoscopios también, como ven ustedes acá, de visión directa, de por ejemplo, de acá, este tipo de laringoscopio me permite, además de hacer la intubación orotraqueal, me permite tener una visualización más directa de lo que es la vía aérea superior. Entonces, los agentes inhalatorios, saltamos del ciclo XIX, donde se usa el óxido nitroso, el éter y el cloroformo,
hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1930, donde se desarrollan los agentes fluorados, que es lo que usamos actualmente en nuestra práctica diaria. En el año de 1951, Charles Suckling, un químico británico, creó el larotano, el cual se ha usado casi hasta los años 80. Entre 1963 y 1965 se desarrollan otros agentes fluorados, como son el enfluorano y el isómero, que es el isofluorano. El desfluorano se lanzó al mercado en el año de 1992 y el sevofluorano en el año de 1994. Acá tenemos las primeras máquinas de anestesia. Que me permitían administrar agentes inhalatorios. Como ven acá. Este diseño de máquinas, si ustedes las comparan con las nuevas, son los vaporizadores que van acoplados a la máquina de anestesia. Cada vaporizador es para un tipo específico de agente anestésico inhalatorio. Por ejemplo, el amarillo es para el sevoflurane. Este es un vaporizador. ¿Qué significa? Que la solución que se coloca es líquida y a través de un sistema eléctrico y a través del ingreso de un flujo de aire o de oxígeno continuo, vaporiza, es decir, pasa del estado líquido al estado gaseoso el agente que usemos, el agente fluorado que se use. Este, por ejemplo, como les dije, disculpen ustedes. El amarillo es el sevoflurane, el moradito es el isoflurane, el rojo era el alotano y el naranja, el desflurane ya no lo usamos, el alotano tampoco. Los que se utilizan actualmente son el sevoflurane y el isoflurane. De los agentes inhalatorios pasamos ahora al desarrollo de los agentes endovenosos. Acuérdense que esto va de la mano también con el uso de algunos insumos que me permitan administrar el agente endovenoso al paciente. Por ejemplo, en el año de 1830 se tenía para administrar morfina a pacientes que tenían dolor, no se tenía jeringas, no se tenían los sistemas de bombas que hoy día conocemos, ¿no? Se tuvo que diseñar unas lancetas para poder punzar y administrar la morfina a los pacientes. En el año de 1845 es donde se utilizan las primeras jeringas, ¿no? Que en un inicio eran metálicas, ¿no? Para administrar estos medicamentos a los pacientes. En el año de 1853 se diseñan las jeringas también para la inyección perineural. Estamos hablando ya para bloqueos regionales. Y en el año de 1855, Alexander Wu perfecciona la jeringa de vidrio. Posteriormente se usó el hidrato de coral incluso para administrar anestesia intravenosa. Y el primer barbitúrico que fue sintetizado fue el barbital, que en el año de 1903 fue diseñado por Fischer y por von Merit para administrar anestesia intravenosa. En el año 1929 se desarrolla el pentobarbital, en el año 32 el exobarbital, y después de esto salen al mercado el tiopental y el tiamilal que actualmente usamos, de rápida acción y de escasos efectos colaterales. En el año de 1962 se sintetiza la ketamina por Calvin Stevens, que actualmente también seguimos usándola en los quirófanos. En el año 64 el etomidato y el propofol en el año de 1977. Hemos hablado entonces de agentes endovenosos, agentes inhalatorios, pero también de la mano se fue desarrollando otras formas de administrar la anestesia, y esto es a través de los bloqueos nerviosos.
La hoja de coca fue llevada a Europa y en el año de 1860 se sintetiza la cocaína por los químicos alemanes Albert Niemann y Wilhelm Lusser. Gracias a trabajos de investigación de ambos, se demostró que la hoja de la coca, en este caso el preparado de cocaína, tenía propiedades analgésicas y que podía producir toxicidad del sistema nervioso central y cardiovascular, como también toxicidad y adicción. Estamos hablando específicamente de la cocaína. En el año de 1898, Alfred Einhoff sintetiza la nivaquina, que podríamos seguir que se usó como anestésico local. Luego se va a sintetizar a la benzocaína y a la procaína. Los aminoésteres son los que se usan para infiltración y anestesia espinal. En el año del 44, Niels Löfgren y Ben Lundquist desarrollaron la lidocaína, ¿no? Fueron los que lanzaron al mercado la lidocaína, que es una aminamida. Posteriormente sale la bupivacaína en el año de 1957 y en el año de 1996 se introduce la ropivacaína, que tiene menos potencia que la bupivacaína, pero tiene menos efectos de toxicidad. A su vez, hemos hablado de que el opio ya se conocía en la antigua cultura griega, luego en la India, ¿no? Y cuando se estudió el opio, la semilla del opio, se vio que contenía 25 alcaloides. El primer alcaloide que se sintetizó fue la morfina. Posteriormente, en el año de 1939, la codeína fue sintetizada. En el año 60, el fentanilo, y 2 años después el droperidol, y el remifentanilo en el año 96, y el ketorolaco en el año 90. Están viendo cómo vamos avanzando en otros medicamentos, otros fármacos que puedan. Para lograr que el paciente no se moviera durante la intervención quirúrgica y disminuir las concentraciones de agentes endovenosos inhalatorios, es que comenzó a hacerse investigaciones para encontrar medicamentos que provocan un bloqueo neuromuscular, pero reversible. Es decir, que pasado el efecto de esto, el paciente recuperara su fuerza y movilidad. Fue gracias al curare, ¿no? Que es un alcaloide que es preparado de las plantas nativas. Este medicamento se usa en humanos para el tratamiento, por ejemplo, del espasmo muscular que se puso por el tétano. En el año de 1900 se comenzaron a sintetizar los antagonistas del curare, o sea, los que revierten el efecto del bloqueo, que son la fisostigmina en la cabeza. Con respecto a los opiáceos, como les dije, el primer opioide que fue sintetizado fue la morfina. Luego salió al mercado la codeína en el año de 1939. En el año de 1960 se sintetiza el fentanilo. Un año después el droperidol y el remifentanilo en el 1996 y el ketorolaco en el año de 1990. Con respecto a los relajantes musculares, hemos señalado que del curare, que es una planta de la selva, que los nativos la usaban, la colocaban en las puntas de sus dagas para cazar a animales o roedores para alimentarse, es que se empezó a investigar el beneficio que tiene el curare, y es un medicamento que actualmente se utiliza para el tratamiento del espasmo muscular. Acá tenemos, por ejemplo, el curare, las hojas de curare, ¿no? Cuyo extracto lo ponían, como les digo, en la punta de las flechas para matar animales menores. Sabemos igualmente. En el año de 1948 salen al mercado la galamina y el decametonio. Posteriormente, en el año 49, Daniel Bobet sintetiza la succinilcolina.
entre el año de 1970 y 1980 se aíslan otros relajantes musculares como son el becuronio, pipecuronio, rocuronio y rapuronio, que son todos ellos, pertenecen a la familia de las aminamidas, y hay otros relajantes musculares que son de la familia de los esteroides, como el atracurio, el mivacurio, el doxacurio y el cisatracurio. Ahora tenemos un cuadro donde se ve cómo se clasifican los relajantes musculares. De acción periférica tenemos los no despolarizantes, que son el rocuronio, mivacurio, becuronio, pacuronio, atracurio. Y dentro de lo que son despolarizantes, o sea, igual que mañana, los no despolarizantes, disculpen ustedes, son relajantes que tienen una acción periférica, y tenemos también los relajantes despolarizantes como la succinilcolina. Todos estos temas los vamos a tratar en mi segundo aporte. Y luego tenemos los relajantes de acción central, como son las metacarbamol, la tizanidina, la ciclobenzapril, estos son de acción a nivel central. Lo que usamos nosotros en anestesia son de acción periférica. Entonces, con esto acabo la primera clase, en lo que hemos hecho una rápida revisión de lo que es la anestesia y cómo esta ha progresado a través de todos estos años. Lo que yo quería añadir es que actualmente el anestesiólogo tiene muchos retos, ¿no? Se han incorporado cada vez más nuevos medicamentos, nuevas formas de administrar anestesia. Antes hablábamos de la anestesia general y de la anestesia regional, o sea, dos formas de administrar anestesia. Actualmente, la administración de la anestesia general como tal va anestesia general inhalatoria pura, anestesia general endovenosa pura, anestesia general balanceada, que es la mezcla de endovenosa con inhalatoria. Luego tenemos anestesia general más bloqueo para complementar el manejo del dolor. Luego tenemos la sedación consciente, que es cuando salimos fuera de quirófano y administramos medicamentos para que el paciente esté en un estado de sueño, pero que esté ventilando y no sienta dolor, ¿no? Y que se utiliza actualmente para algunas intervenciones quirúrgicas cuyo umbral del dolor no requiera una profundización de la anestesia, es decir, para procedimientos que no sean muy invasivos. Entonces, por un lado está eso, el desarrollo de nuevas técnicas de administrar anestesia, pero algo que va de la mano con esto es que el desarrollo de la anestesia va dirigida en que cada vez más tenemos que afrontar el reto de administrar una anestesia sin provocar un daño en el paciente. Todos los agentes anestésicos, todos, sin excepción, alteran la fisiología y la hemodinamia del paciente, en menor o mayor grado, dependiendo el tipo de paciente. Indudablemente los pacientes más añosos, donde ya hay parte de la funcionalidad de algunos sistemas por deterioro por la edad o por el tiempo o por enfermedades concomitantes, o los prematuros donde hay inmadurez del sistema nervioso central. Cada vez administramos anestesia a estos grupos etarios y por ende tenemos que administrar anestesia que no, en el caso de un anciano, no le deteriore más su función cognitiva, que ya está en deterioro propio por la edad, o en el paciente neonato prematuro que tiene inmadurez de sus sistemas, administrar una anestesia que no le provoque retraso en su desarrollo neuronal o que no le dé la capacidad de poder responder de manera adecuada frente al fármaco que se le administra. Entonces, hacia eso va la investigación actualmente en anestesiología. Hay muchos estudios que se están desarrollando actualmente para el estudio a nivel celular
de los efectos de los agentes anestésicos y llegar al agente anestésico ideal. Todos estos últimos años han sido desarrollo en ese aspecto, desarrollo de investigaciones orientadas a lograr eso. Agentes anestésicos totalmente seguros para el paciente y de la mano va de todo el equipo alrededor. Porque algo que tengo que señalarles es que los agentes inhalatorios son agentes que si no tengo yo un sistema de inhalatorios hacia el exterior o de aspiración de estos gases en el quirófano, pueden ser absorbidos por el personal que trabaja dentro del quirófano y provocar un daño. Ya se ha visto y hay reportes y estudios publicados en muchas revistas donde se ve que a mayor exposición de agente inhalatorio del personal que trabaja en un quirófano, hay mayor riesgo de problemas hepáticos, hay mayor riesgo de problemas teratogénicos en mujeres gestantes, como también hay mayor riesgo de activación, ¿no?, de la cascada, sobre todo a nivel oncológico. Entonces, así es, está orientado actualmente los estudios, protección del paciente, de la mano con estrategias de diseño de quirófanos inteligentes, donde garanticen que el personal que trabaja también en el quirófano no se vea afectado por el agente que se utilice para la administrar de anestesia. Preguntas, chicos, para poder dar fin a la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Preguntas, por favor. Creo que está todo claro, doctorita. Ya, está todo claro, muchachos. Entonces, no sé si el delegado ya... Doctora, se suponía que hoy íbamos a hacer la entrega, pero como fue virtual, no, aún no se ha Ya, entregado sílabos. ok. Sería bueno que se acerquen donde ti o algún día cítalos y tú les entregues a todos, porque esa ficha que te di que tenían que firmar, hay que entregarlo a secretaría. Sí, O doctorita. sea, yo no sé también si ustedes van a hacer conmigo prácticas. Yo sé que el grupo del sábado sí todos hacen conmigo prácticas, porque hoy día hablé con el delegado, vino acá al hospital. Yo tengo que entregarles también la guía de práctica, porque yo soy la que elaboro la guía de práctica, tanto para todos los grupos de práctica. Entonces yo tengo que entregarte la guía. Yo no sé si este viernes podríamos coordinar con el delegado para entregarte la guía y también puedas entregar junto con el sílabus con la guía de práctica, ¿ok? Está bien, doctora. Doctora, la señorita Kelly me dijo que lo más posible es que hagamos prácticas con la doctora Evelyn Pino y el doctor Arturo Zapata y que se debían de dividir aproximadamente 9 grupos para cada doctor de 2 personas. Ya, Entonces me entonces voy a eso ya lo coordina. Mira, Renzo, yo te voy a mandar a tu celular los teléfonos de los dos docentes, ¿te parece? Sí, por favor, doctora. Ya, yo te mando el teléfono de los dos docentes para que ya hagan la división de los grupos. ¿Cuál es la estrategia que se está haciendo con práctica? Y eso también ya le expliqué hoy día al delegado del grupo del sábado, grupo A. Acá en el salud, Arturo trabaja en la salud, es anestesiólogo de acá del Hospital Seguro. Entonces, él va a coordinar con los chicos que le tocan para que vengan a un alumno o el día que él venga, porque no se admite en quirófano más de un alumno. ¿Okay? El alumno que ingresa estoy hablando, tiene que venir con su scarf verde, o sea, ropa quirúrgica verde como la que yo tengo, pero esta en este momento. Tiene que botas descartables, gorra descartable y mascarilla descartable. ¿Ya? Gorra de estos tipos de descartables, mascarilla descartable. Y encima de eso, un mandil azul descartable. ¿Ok? De esa manera, el alumno ingresa a esa alumno para prácticas en quirófano.
la doctora Evelyn Pino, ella trabaja en el MINSA. Ellos tienen, yo no te puedo decir cómo es el manejo de ellos para el ingreso de los pacientes al quirófano. Yo te estoy hablando de lo que es salud, porque en el salud hemos ya quedado un acuerdo en la parte quirúrgica que hacer el quirófano un área rígida, de ingreso rígido. Entonces tenemos que tener limitaciones porque no solo es el anestesiólogo el que lleva a su alumno, a veces lleva el cirujano, el otro cirujano lleva, y no podemos tener mucha cantidad de personas en un quirófano. Entonces, esas son las condiciones para el salud. Para el MINSA, eso tendrían que hablar con la doctora Evelyn Pino, que ella es anestesióloga del hospital regional. Entonces, ustedes tendrían que dividirse quienes van a venir con Arturo o quienes van con la doctora Evelyn. Yo, Renzo, hoy día te comparto en el WhatsApp el teléfono de ambos médicos para que ustedes coordinen, pero ustedes tienen que dividirse, ¿no? Esa división puede ser o por sorteo o por decisión de ustedes. Eso se los doy para la libertad, para que ustedes lo puedan hacer, ¿ok? Entonces, eso es con respecto a lo que es práctica. La lista de los alumnos, yo se lo voy a proporcionar tanto a la doctora Evelyn como al doctor Zapata. Me comentó el delegado del grupo A que hasta el día de hoy había la posibilidad de matrícula. Entonces yo supongo que no creo que haya más, sobre todo en el grupo de ustedes, que es el grupo más numeroso, haya más alumnos, ¿no? En el grupo del sábado sí son mucho menos. A ver, Patrick, levantaste la mano. Sí, doctora, disculpe. Bueno, yo tenía un cruce de horarios con medicina interna, doctora, y recién acabo de hacer mi cambio al grupo A. No sé si podría también considerar en la lista, porque el sistema. ¿En qué grupo? En el del sábado. Sí, 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 doctorita, en el de sábado voy a estar. Ya, no hay problema. En el sábado te pones en el otro grupo. O sea, ¿te vas a migrar del grupo B al A o recién estás matriculado? No, sí, doctorita, me estoy migrando del grupo B a la... que tengo un cruce de horario. Ya, entonces eso tienes que hacerlo con Kelly para que en el RP figure tu nombre en el otro grupo, ¿ok? Ya, doctora, está bien. Eso tienes que hacerlo con Kelly. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro entonces lo de las prácticas? Sí, doctora. Ya, ok. Entonces, les voy doctora, aparte de ello, me están pidiendo... Te voy a facilitar el teléfono de los dos docentes de práctica, ¿ya? Está bien, doctora. Me estaban pidiendo, doctora, si por favor puede subir sus diapositivas al aula virtual. Sí, siempre lo subo. Siempre lo subo, sino que el aula virtual todavía creo que no está configurada. El RP sí, ¿no? Pero no el aula virtual. Voy a ingresar el día de hoy para ver si está configurada el aula virtual. Si está configurada el aula virtual, les envío las diapositivas. ¿Ok, chicos? Gracias, doctora. Ya. ¿Alguna pregunta más? Si no hubiera, nos vemos el próximo miércoles. Por favor, Renzo, yo en contacto contigo siempre, contigo para ver si hacemos presencial o virtual. ¿Ya? Contigo siempre en contacto. Porque no sabemos, porque dijeron que iba a haber paro a partir del jueves para adelante, pero no hay nada confirmado y la universidad tampoco ha sacado ningún comunicado al respecto. Bueno, muchachos, buenas tardes. Nos vemos. Hasta luego, doctora. Buenas tardes.